Venus en Géminis es la belleza de las palabras. Hay palabras largas, palabras cortas, pero hay unas palabras llenas de poder. El sí y el no. Por un sí demasiado rápido nos metemos en muchos problemas y por un no demasiado tarde también nos metemos en muchos problemas. ¿Cómo es de interesante aprender a decir sí y no de una manera más consciente? Palabras tan corticas y tan eficientes y efectivas. Pues muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Nuestros jueves con Rafael Aragón. Qué belleza, Rafael. Gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tus análisis. Bienvenido al espacio nuevamente. Bueno, Juan Carlos, muy buenas noches a toda la audiencia, muy buenas noches para ti. Bueno, ya este clásico, ¿no? De los jueves. Y bueno, nos compete Venus en esta ocasión, ¿sí? Nosotros, el primer live que hemos hecho de todos, que fue el año pasado, fue Venus en Leo. Y de ahí en más hemos estado siempre atentos a los pasos de esta Venus. Bueno, ingresó Venus en Géminis, ¿sí? Tenemos el flamante ingreso hasta el día 18 de julio. Yo, Juan Carlos, considero a Venus en Géminis como el autodescubrimiento venusino. Esas preguntas desde la curiosidad geminiana para abrir el campo y conocer más nuestra Venus, ¿sí? Reconocer los valores. Cada vez que nosotros determinamos qué nos gusta y qué nos disgusta, no solamente nos estamos haciendo de unas cosas alrededor, sino que también estamos reflejando nuestra alma allí. Y al reflejar a nuestra alma en lo que compramos, en lo que decimos, en lo que valoramos, pues nos estamos viendo internamente qué somos, quiénes somos. Por eso los gustos no son algo que hay que ser, que deban ser tomados como algo frívolo. Los gustos son una pieza fundamental de nuestra alma, es donde nos reflejamos. Por lo tanto, Venus, que es el planeta de los recursos y los valores, cada vez que tomamos decisiones frente a algo, estamos reflejando esos valores internos. Algo muy importante para tener en cuenta y no quedarnos en cualquier cosa está bien para mí. Lo que sea está bien. Eso ahí, Venus está caída. Para tener una Venus fuerte y resplandeciente y seductora, es importante definir qué me gusta, qué quiero. Y no lo que tú quieras, mi amor. A donde tú quieras vamos. No, eso no. Bueno, precisamente es la gran etapa esta, es la invitación para preguntarnos cómo nos valoramos, cómo conectamos con el disfrute, cómo nos estamos vinculando, pero al mismo tiempo eso se va descubriendo sobre la marcha, porque Géminis no deja de esas partículas, ¿no? Que siempre decimos que están ahí dispersas, de ir intentando. Por medio de esta curiosidad vamos incorporando, después vamos probando otras cosas. Para mí es un poco la licencia a equivocarse, ¿sí? Ya que da lugar al juego. ¿A qué me refiero? Si quiero yo preguntarme cuáles son mis gustos, mi ocio, mis hobbies, mi cuestión artística, puedo incursionar en tomar un curso de algo, supongamos, una clase de piano. Si no me gustó, no me sentí de acorde a eso, me doy la licencia de equivocarme y no es, ¡ay, no puede ser! Me estoy equivocando, no. Pruebo otra cosa, porque Géminis es la gran variedad de cosas, de actividades. Entonces, bueno, no me salió bien con el piano, voy a probar otra cosa, voy a probar a ver qué tal me va con la pintura, a ver qué tal me va con el canto, bueno, y todo así. Porque es un niño, Venus en Géminis, juega, prueba, experimenta y sobre la marcha va viendo qué es lo que mejor le es acorde, ¿sí? Pero es esa cuestión de darse lugar a incursionar y probar. Es acción, de alguna manera. Solo probando aprendemos, solo probando sabemos si algo nos puede gustar o no. Y acá la idea con Venus es aprender a hacer esas escalas de valor
¿Qué son las escalas de valor? Pues decido ir, por ejemplo, a un restaurante y me fue mal, me cobraron mucho, estuvo feo. Sí, no importa, hice la escala de valor, ya sé que allá nunca más volveré. ¿Sí? Pero no se trata de no probar, porque con Venus en Géminis, como es el arquetipo de la eterna juventud, del eterno niño, es el que explora, el que mete el dedo, ¿sí? Dice, ¿para qué es que sirve esto? ¿Y esto es placentero o no es placentero? Y ahí hay todo un reconocimiento de nuestra individualidad. Como en gustos no hay disgustos, Venus es el planeta que más proceso de individuación, un término junguiano, o de singularidad nos permite generar. Totalmente de acuerdo. Y los vínculos nos invita a la interacción, a abrir esa interacción con una diversidad de gente, que es como que vamos viendo de qué manera también, qué personas nos reflejan nuestra parte. Venus siempre es espejo, pero para eso hay que estar como conversando con todos, ¿no? Abrir el espectro de la comunicación, no quedarse tanto en estoy conversando siempre con las mismas personas. Es como que hay varios altavoces que podemos tener para ir generando justamente los puentes. Los puentes es una palabra geminiana, ¿sí? Y así vamos a ir también descubriendo nuestra vida vincular. Es descubrimiento, descubrimiento, descubrimiento. Con uno de los factores más importantes del elemento aire y es la libertad. El aire está en movimiento constantemente. Venus en Géminis necesita sentirse con rutas de escape frente a cualquier situación. Nada que me ate, que me ahogue, que me encarcele. Una Venus en Géminis, y más esta Venus en Géminis porque como el dispositor Géminis, el regente es Mercurio, también está en Géminis. Entonces esto hace que voy a charlar con todos, pero no me comprometo con ninguno. ¿Sí? Como dice el mariachi, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. ¿Sí? Que es como una necesidad de poder relacionarse de distintas formas con distintas personas, pero sin que haya una atadura o un compromiso, sino simplemente por el gusto de experimentar, conocer, aprender y abrir horizontes. Sí, así es. Ahí es donde vamos teniendo muchas bifurcaciones para con la gente, ¿sí? Entonces, no nos quedamos únicamente en el sector de lo conocido, ¿sí? De las personas conocidas. Vamos ampliando, bueno, todo este abanico. Géminis siempre es un abanico, es un arco iris, ya que hay tanta diversidad, ¿sí? Tantos colores que tiene el arco iris, que incluye esta gran posibilidad. También, por otro lado, nos invita a ver por medio de qué tipo de aprendizajes vamos disfrutando. Géminis siempre es esa esponja que absorbe información y hay un placer que está bastante focalizado en los estudios, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser un estudio para que yo me vaya a dedicar a eso. Es el placer de absorber conocimientos. El que esté estudiando algo, carrera universitaria y demás, va a encontrar también mucho gusto, ¿sí? Por sentarse a leer, a instruirse. El aprendizaje es el gusto por el nuevo contenido, ¿sí? Lo diferente. Hay otro aspecto, Rafael, que me parece muy importante de esta entrada de Venus en Géminis, y es que sale del aspecto que tenía con Plutón, final del signo, para entrar en Géminis. Y yo creo que eso lo que está diciendo es como, qué buena temporada para poder cerrar todo aquello que me tenía medio encarcelado. Bien sea esa relación o ese trabajo o esas rutinas que me tenían ahogado. Esta es una muy buena temporada para darnos el oxígeno y focalizar las rutas de escape de aquellas cosas
¿sí? Por ejemplo, no sé, como veníamos del signo de, de- de Tauro y de Capricornio, poder decir, "Ah, cancelo esta tarjeta de crédito y ya no tengo que estar con esta cárcel que no me dejaba ni poderme tomar un café tranquilo por las cuotas". Entonces es algo así como encontrar temas que me permitan salirme de esas cárceles económicas o esos compromisos, Capricornio y Tauro, Plutón en Capricornio, Venus en Tauro que estaba, para entrar en unos espacios de más libertad. Si por lo menos no lo puedo hacer financieramente o desde mis valores, por lo menos empezar a encontrar las rutas de salida para que ahí hay todo un valor. ¿Por qué es tan importante esto que estamos hablando y por qué iniciamos estos videos desde la Venus en Leo? Pues porque como tenemos la cuadratura Saturno-Urano muy activa, lo que fue el 2021 y ahora el 2022 se está volviendo a configurar esa cuadratura, en la mitología griega Saturno castra a Urano y de esa castración nace Venus Afrodita. Como tal, la mitología lo que nos está diciendo es que en Venus está la solución de los conflictos que tenemos entre lo viejo y lo nuevo. Urano lo nuevo, lo viejo Saturno. En Venus está donde tenemos focalizar para encontrar un punto intermedio con esa cuadratura que está tan tensa. Entonces, en este caso, el punto intermedio en este mes, que es Venus entrando en Géminis, lo que está diciendo es, encuentra rutas de salida y rutas de escape a eso que te tenía tan agobiado. Empieza a pensar en ello, que si crees que lo puedes lograr y puedes salirte de esas cárceles económicas, laborales, familiares y demás, lo logras. El todo es creer en que sí lo puedes llegar a hacer, no desde la figura pesimista de que no, pero yo cómo voy a cerrar ese proceso. No, todo se puede, nada, no hay nada imposible. Dicen que no hay cosas imposibles, sino seres humanos incapaces. Entonces, si creemos que podemos, lo llegamos a hacer y encontramos esas rutas de salida. Sí, la función de Venus a nivel planetario, en astrología, es el equilibrio. Entonces, siempre Venus en un signo es de qué manera, de qué forma nos equilibramos. Entonces, nos vamos a equilibrar con todo lo referente a lo geminiano. Recordemos que venimos de Venus en Tauro, en donde valorábamos la caja de herramientas y los recursos que ya teníamos. Ahora es momento de que se abra esa caja de herramientas y poder usar el martillo, el destornillador, el pico del oro, la pala. Es como que, ya que es multitarea Géminis, se abre la caja de herramientas que teníamos acumulada en Tauro para que justamente estas salidas, estas vías de escape, podamos hacerlo por medio de varias puertas que se abren. Porque ya las herramientas es como que tenemos varias manos para usarlas prácticamente en simultáneo, como lo es Géminis, al mismo tiempo, multitarea. Y fíjate que Venus entrando en el signo que rige Mercurio, Mercurio es el mago, es Hermes Trismegisto, es 3 veces maestro. Es donde podemos hacer magia con la vida. ¿Y cómo se hace magia? Cuando tú te cambias las gafas con las que miras el mundo. Así se hace magia. ¿Sí? Si tú piensas, por ejemplo, tengo un problema con la señora con la que tenía el arriendo, y entonces la veo y digo, bruja, espantosa, horrorosa, ahora me va a pedir esto, aquello, lo otro, ¿sí? Y voy con esas gafas, ¿sí? Voy con ese prejuicio. Pues, ¿cuál es el acto mágico que realizo ahí? Pues va a llegar ella a ponerme el dedo en la llaga y a decirme todo lo que, ¿sí? Pero si en cambio me pongo las otras gafas, unas gafas que me permitan ver que es un ser humano, que tiene problemas, que está temerosa, que tiene una carga encima familiar, que tiene 70 años y vive con su mamá de 90, entonces que tiene una vida agobiante, difícil, y puedo ser empático con su situación y empiezo a verla desde otro ángulo y empiezo a pensar me va a dar más bien soluciones que problemas. Esa mirada, esa es magia. Eso permite transformar
después la actitud con la que yo llego a encontrarme con esta señora para llegar a una solución ecuánime, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que Venus, como representa mis valores y mis recursos, al entrar en el signo del mago, Géminis, tiene la gran posibilidad de que tenemos allí unos dones para cambiar la realidad según como empecemos a verla. Así es, porque estamos hablando de aire y el aire es objetivo. Entonces, en este caso que pusiste este ejemplo, que es un vínculo, podemos ver objetivamente las situaciones, no desde un lugar tan personal, sino desde un lugar más impersonal, ¿sí? Entonces, siempre el elemento aire lo que hace es que se puedan ver las cosas no desde mi propio ángulo, desde mi propia perspectiva, sino desde una mirada como si estuviésemos viendo la situación en tercera persona. ¿Y cómo es importante eso de mirar la vida en tercera persona muchas veces, ¿sabes? Poderla ver como que tú eres el lector de esa novela que se puso en un capítulo interesante. Allí salió un enemigo, salió una situación compleja, ¿sí? Y poderlo, así como me puedo divertir con esas páginas de la novela, gozándome esa lectura, poderme ver a mí mismo que estoy en uno de esos capítulos de mi novela personal en donde tengo unos personajes enfrente y qué voy a hacer con esos personajes. ¿Sí? Entonces, la idea es tratar de despolarizarnos del por qué a mí, es que todo me sucede es a mí y es un pensamiento además supremamente narcisista pensar que la vida está en mi contra totalmente, ¿sí? Y despolarizarnos de esa visión tan egocéntrica y poderlo ver como, ay, esto hace parte, es una hoja nomás, o es un capítulo y ya va a pasar. Y cuando pase, en la medida en que tenga la buena actitud, porque es lo único que no nos pueden quitar los ahorros, la vida, muchas cosas, pero lo único que no nos pueden quitar es la actitud, cómo reaccionamos ante una situación. Entonces, una vez podamos tener claro que podemos reaccionar de distintas formas y no como eh, la genética o la forma como siempre se ha reaccionado frente a un tema, lo puedo hacer distinto. Ahí ya hago magia. Y eso es un poco de esa Venus en Géminis, haciendo magia con la visión, creando puentes con una visión más objetiva, menos subjetiva de que, porque a mí. Sí. Y de esa manera se pierde el juicio hacia el otro. Muchas veces circula ejemplo que aparecen en noticias, en las redes sociales, de tal vida o tal decisión que hizo en su vida, perdón, tal persona. Un protagonista, un famoso, etcétera, y sale una catarata de opiniones. No sabemos cuál es el trasfondo de esa persona, no sabemos qué le está sucediendo, cada vida tiene su propio contexto, y acá en Géminis justamente es para que cuando salgan ese tipo de noticias acerca de una decisión que tomó un famoso o una persona civil, que hoy por hoy ya siempre aparecen estas cosas en las noticias, digo que la cosa de opinólogo merme, es decir, que no se puede opinar desde la experiencia subjetiva de uno porque estamos viendo con un prisma muy individualista de esa manera. Entonces, a ver, esa persona, vaya a saber Dios por qué tomó tal decisión, cómo era su contexto de vida. No somos un gran hermano que estamos viendo lo que hace las 24 horas como para juzgar de esa manera. Entonces, eso yo veo que es un poco esta cuestión de Venus en Géminis de la objetividad, ¿sí? Donde nos salimos del no juicio hacia el otro. Y es que, Rafael, cada opinión es una confesión. Cada vez que uno opina frente a una situación de alguien o algo, uno está confesando algo de su propia psique. Ahí se está uno confesando. Cuando está uno haciendo, es el colmo que fulano le puso los cuernos con sutana y no sé. Ahí está uno confesando alguna situación individual profunda. ¿Sí? Entonces, veámonos, observémonos en cada juicio que hacemos, que puede llegar a ser más bien una confesión de algo que no está en nuestro inconsciente saliendo a la luz por allí. Y en lugar de ser tan incisivos y
y dañinos con una crítica destructiva al otro, miremos que es una confesión de algo propio. Y ese es un poco el trabajo con la sombra. ¿Sí? Que, Así es. y que la sombra es Géminis, porque como hay ceros y unos, como hay día y noche, como hay dualidad, ¿sí? Entonces en Géminis puedo tender a polarizarme en una visión que es la noble, la justa y la ecuánime y todos los demás. Eso es cuando la polarización, todos los demás deben morir porque no tienen que ver con mi idea, ¿sí? Eso es polarización. Polaridad es poderme dar cuenta que yo estoy en un punto y hay gente que está en otro punto. Y de esa polaridad, si aprendemos a reconocerla y a eh, entender la diversidad humana, es donde se genera el movimiento. Por eso los motores tienen positivo y negativo, para que se mueva el centro. ¿Sí? De esa manera, con la polaridad, no con la polarización, con la polaridad el mundo avanza, porque hay gobierno y por otro lado hay la oposición. Pero gracias a que hay oposición y gobierno es que existe democracia. Entonces, ese punto es muy interesante tenerlo presente y no polarizarnos en que lo único que debe existir es la única verdad. No hay verdades únicas y exclusivas, eso no existe. Hay verdades desde cada ser humano. Yo puedo tener acá un 6 y tú lo puedes ver allá como un 9. Y tienes tanto tu razón como yo tengo la razón. Y en esa polaridad es donde podemos construir una verdadera humanidad, en donde apreciamos la diversidad, la misma genética para la supervivencia de toda la vida hace que haya diversidad. Si nos clonáramos exactamente igual, en 3 o 4 generaciones moriríamos y se acabaría. Pero la genética lo que está diciendo es la evolución tiene que ver con la diferencia, diferencias de género, diferencias de pensamiento, diferencias de opiniones, diferencias de astrólogos. Hay, hay unos que son, que buscan decir yo dije esto, yo dije aquello. Hay otros que buscan más lo psicológico. Hay otros que son, bueno, diversidad y eso no hace uno mejor que peor. Simplemente polos que van haciendo que la vida evolucione. Las diferentes ramas, ¿no? Que tiene todo. Todo es ramificación en Géminis y ahí es donde justamente se da lugar a tanto aprendizaje, ¿sí? De poder aprender también de las otras campanas. Bueno, podemos empezar un poco a ver qué recorrido va a estar haciendo en función de los planetas que vaya formando aspecto. Bueno, primeramente, la Venus va a estar hasta lo que es el 3 de julio, ¿sí? Ingreso hoy. Aproximadamente. Ingresó hoy. Y hasta el 3 de julio va a formar dos aspectos muy interesantes. Un sextil con Júpiter en Aries y una cuadratura con el asteroide Vesta en Piscis. Yo interpreto primeramente para con el sextil de Júpiter en Aries, que es excelente oportunidad para qué sentido, ¿sí? Para evaluar y ver qué sentido tiene todo este proceso venusino, qué sentido me deja el aprender, qué sentido me da el vincularme, se abre el horizonte. Júpiter en Aries, que además es el abre caminos hacia la expansión. Entonces, ahí es donde se nos abre todo un mundo a disposición para que la Venus en Géminis tenga un territorio y un valle fértil para ir desenvolviéndose. Yo veo con esta Júpiter en Aries como que le da más terreno, mucho más terreno, a que esta Venus tenga muchísimo mayor campo de acción. Por otro lado, también está Júpiter en Aries, este sextil que forma. Júpiter es aquel lugar también en que transmitimos los conocimientos, en que decimos, enseñamos, capacitamos desde lo que nos gusta. Entonces, lo que nos apasiona, lo que
nos genera Venus, ese disfrute, eso que nos gusta, el poder transmitir, ¿sí? Hacia el afuera, me parece que es una gran oportunidad. Si hay personas que le encanta, ejemplo, dibujar, bueno, hace que hagan un vivo acerca de lo que tiene que ver con la exposición de sus dibujos y animar a las personas a que no haya inhibiciones a la hora de transmitir esos conocimientos acerca de que tiene que ver con algo que uno se desarrolla desde el gusto. Rafael, y es que para mí es uno de los aspectos centrales de Venus ingresando. Esta carta que vemos en pantalla, este mandala, es hecho con latitud y longitud cero. O sea, no pertenece a un país, sino al mundo, a nuestro planeta Tierra, para entender un poco y analizar de qué va este arquetipo entrando en Géminis. Y al momento de su entrada, justo cuando entró al grado 00 de Géminis, teníamos un ascendente en Aries con un Júpiter haciendo una conjunción al ascendente, ¿sí? Lo cual nos está diciendo que este aspecto que tú mencionas de este sextil tiene mucha potencia para el desarrollo que va a tener Venus entrando todo este mes, haciendo el camino que va a hacer por allí. ¿Y de qué nos habla ese Júpiter en Aries? Démonos la oportunidad de lo nuevo. Aries, ¿sí? Entra en un ciclo. Júpiter no es cualquier cosa que entre en Aries, se da cada 12 años. Entonces está entrando en un proceso, proyectos que me van a dar sentido y sustancia en mi vida. Y al estar en sextil con Venus, quiere decir, desarrollémoslo a través de la expresión. Como tú decías, si vas a pintar, empiézalo a mostrar. Date la oportunidad de socializarlo, de intercambiarlo. ¿Sí? Y además, en ese ascendente, pues tenemos ahí a Quirón, Marte y la Luna. Sin duda hoy fue un día de esos, Luna-Marte, a la batalla en muchos sentidos, ¿sí? Pero esto es lo que estás abriendo puentes, abriendo unos caminos importantes que se van a ir desarrollando todo este año con Júpiter en Aries, ¿sí? Y pues este aspecto de sextil es un empujón hacia ello. Es como un espaldarazo no de empujar, sino de abrazo, de estoy contigo, vamos a encontrarle sentido a lo nuevo, valorando lo nuevo y lo diferente. No tenemos por qué seguir valorando ya lo antiguo. Que las cosas son distintas, sí, y lo nuevo genera miedo, temor, inseguridades, pero también puede generar nuevos recursos y abrir a posibilidades enormes. Yo creo que pues este sextil eh, hay que aprovecharlo y no seguirnos cerrando a la banda de que no ganó el que yo quería o no pasó lo que yo esperaba y esto se va a volver un caos. No, esto no es de caos, es todo lo contrario. Venus, Júpiter lo que está abriendo es posibilidades. ¿Sí? Sí. Sí, y con respecto a lo que hablábamos antes de que esta Venus da el lugar a ver las cosas de una manera objetiva, aquí Júpiter en Aries es muy subjetivo en cuanto a las creencias, en cuanto a lo que yo creo, lo voy a defender a capa y espada. Entonces, en vez de caer en ese juego, ¿sí? Por medio de ese sextil, la gran oportunidad es justamente que se amplíe los oídos que tengamos para las otras campanas, ¿sí? Más que se amplíe tanto mi verdad hacia, sino que aprovechemos que los Júpiter en Aries de los demás, por decirlo así, ¿cómo podemos encontrar ese punto medio venusino de equilibrio entre mi creencia, mi pensamiento y el pensamiento de los demás? Y yo diría que ese punto medio está enraizado con este Quirón que está allí, ¿sabes? Eh, Cómo entendiendo la sensibilidad y el dolor humano ajeno y demás. Es como fíjate que recién entra la luna, ya pasó por encima de Quirón y está en conjunción con Marte, ¿sí? Esto lo que está diciendo es que es algo así como, date el permiso de las nuevas ideas, de las nuevas visiones, ¿sí? Porque
ha habido tanto dolor de por medio con Quirón allí, que ¿por qué no probar lo nuevo en lugar de seguir martillando lo viejo desgastado y que ya no tiene sentido? ¿No? Sí, sobre todo cuando decía yo un poco al principio que esta Venus en Géminis es esa licencia a equivocarse, adhiero mucho a lo que decís con respecto a Quirón, que dicho sea de paso va a estar formando un sextil entre el 3 de julio y el 10 de julio, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque de no quedarnos en ese dolor o, bueno, penuria, acerca de la vez que arianamente nos equivocamos, que corrimos un riesgo y perdimos y entonces ya no voy a correr más riesgos, sino que se dé esta licencia por medio de Venus en Géminis a ir probando alternativas y que hay una nueva oportunidad de equivocarse y que eso va a resignificar de alguna manera esa dolencia del pasado que trajimos con Quirón en cuanto a, uy, puse todo mi deseo en algo y salió mal, aposté todo y salió mal. Se abren nuevas puertas de Venus en Géminis para nuevos intentos también. Pero fíjate cómo se abren nuevas puertas. Pero si no estoy en disposición de verlas, sino en quedarme con la angustia, el temor y la necesidad de lo que no logré, pues si la conciencia se focaliza en eso, no puedo ver las nuevas puertas. ¿Sí? Entonces, con Venus en Géminis la invitación es, date el permiso, abre esas ventanas, abre esas puertas, no pasa nada. Lo que puede pasar es que aprendas, reconozcas nuevas visiones y salgas de la polarización para entrar en la polaridad, para, después de la polaridad, encontrar un centro. Es como un camino. Y tratándose de Quirón es que vamos a poder tener la maestría de enseñarle a los demás cuáles son esas puertas que pueden abrir. Y ahí vamos tomando contacto con la resiliencia de nuestro Quirón. Es decir, si se me acerca una persona y me dice, bueno, a ver, no tengo, siento que solo hay una puerta, que solo hay un camino, voy a, todos, no, yo no hablo de mí personalmente, vamos a tener la gran maestría quironiana de enseñarle al otro, ¿sí? Qué puertas nuevas puede abrir desde ahí, qué oportunidades. Algo que me gusta mucho también es la cuadratura con Vesta en Piscis. La vamos a estar teniendo, bueno, desde hoy hasta el 3 de julio también, aproximadamente. ¿Por qué? Recordemos que Vesta es el fuego sagrado, los talentos. Y al estar, ¿sí?, en este signo de Piscis, en cuadratura, a mí esta cuadratura me gusta mucho, invita a la empatía de esta Venus en Géminis. Como decíamos un poco antes, a sacar ese talento empático pisciano de poder comprender o sentir en carne propia lo que le sucede al otro y viceversa. También tener el talento pisciano de que si incursionamos por medio de Venus en algo artístico, tener esa inspiración pisciana, la sensibilidad pisciana de volcar nuestras emociones en algo venusino, en algo creativo, en algo artístico. Es excelente para poder conocer nuestros deseos por medio de la escritura, ¿sí? Agarra un papel, yo deseo, y que Vesta en Piscis saque el talento de esa sensibilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que deseo realmente? Más allá de lo que mi mente me diga, que intrínsecamente, ¿sí? ¿Con qué conecto, con qué resueno como el todo desde el deseo? Rafael, qué importante esto que estás diciendo porque uno, como tiene un diálogo interno, cree que al estárselo diciendo internamente, ya lo está procesando. Y mentiras. Esto necesita plasmarlo.
Entonces, no solamente en esos deseos ponerme a escribirlos, sino también hacer una lista de posibilidades, de lo que tengo que hacer incluso. Porque cuando yo lo pongo ya en un texto, en unas palabras, ahí sí empiezo a procesarlo, realmente. De la otra forma, estoy simplemente creyéndomelas que estoy trabajando en ello. Y lo único que hago es tener un fantasma que me ronda la cabeza. ¿Sí? Y los fantasmas, eso es como que no dejan dormir, ¿sí? Porque hasta que no le pones al fantasma la sábana y dices, ahí está el fantasma, ya lo identifico y ya sé qué voy a hacer con él. Llamo a los cazafantasmas o alguna cosa hago, ¿sí? Porque ya lo tengo hecho. Es decir, ¿a qué voy con esto? Escribe una lista de deseos o una lista de potencialidades, o si estás haciendo un emprendimiento y un negocio, siéntate a escribirlo, a diseñarlo, a hacer un cronograma, a generar un paso a paso. Porque si te quedas allí, en la rumiación mental, ahí se queda como imagen, como... Adhiero porque no es cuestión de escribir los deseos como para que el universo me los dé. No, no pasa por ahí. Porque felizmente, un poco más adelante, entre lo que es el 10 de julio hasta el 18 de julio, el final de su recorrido, la Venus va a formar un trígono con Saturno retro. Es decir, que esos deseos que estamos intencionando ahora, en ese lapso, ¿sí? Del día 10 de julio al 18 de julio, es los concretos. Les doy una forma, les doy un sustento. Incluso este trígono con Saturno nos invita a que las diferentes variantes que experimentamos desde Géminis, en el final de su recorrido de este planeta, ya se puedan consolidar, ¿sí? Decir, bueno, esto es lo que tengo para materializar. Entonces, es una gran invitación a modo de ritual, ¿no? Un poco para la audiencia, para nosotros también, el intencionar estos deseos, porque a partir del 10 de julio vamos a tener la posibilidad de tener a nuestro gran amigo Saturno para que lo vaya materializando. Qué bonito ese aspecto que es un trígono y bueno, recordemos que Venus ingresó en el signo de Géminis desde la carta mundial en casa 2, que es la casa de hacer florecer la vida, ¿sí? Entonces, hay grandes oportunidades durante todo este camino de esta Venus allí para que las aprovechemos. Es que nadie va a hacer algo por nosotros, nadie. Lo que no hagas tú por ti mismo, nadie lo va a venir a hacer, ¿sí? Entonces, acá se trata de no esperes a que baje un ángel del cielo o a que alguien venga a resolverte tu problema. Ponte manos a la obra con ello. Que el ambiente y el clima de esta Venus en Géminis es muy favorable para poder sacar proyectos adelante. Exacto. Y en parte de su recorrido, el día 5 de julio, Marte, que ahora está en Aries, va a ingresar en Tauro. Entonces, qué mejor posición para todo este mundo mental geminiano. Lo bajo a tierra, lo hago carne, lo ejecuto desde Marte en Tauro, que va a empezar el 5 de julio su recorrido, y poder llegar hasta el final de lo cometido como lo es Tauro, ¿no? Tauro por medio de muchas veces tener esa cuestión focal, ¿sí? Que a veces otras palabras que se usan son terquedad. No quería decir la palabra, por eso dije focal. No, lo digo cariñosamente porque a mí Marte en Tauro me parece excelente, porque cuando Marte en Tauro tiene una idea fija, es fija. Y llega al cometido por una inercia, inexorablemente se llega cuando hay una idea tan fija. Entonces, también me parece que es interesante esta fecha del 5 de julio, ¿no? Con este ingreso de Marte en Tauro para que tome sustancia los geminianos. Poniéndole otro eufemismo a la terquedad, llamemos la perseverancia. Y además es que fíjate que es una perseverancia que después Marte se va a encontrar acá con Urano y Urano peligrosamente unido al nodo norte. No, esto está haciendo fiestas
Seguramente vamos a hacer un programa especial hablando de esto, porque es una conjunción que sin duda transforma. Urano-Marte es una energía muy yang, muy activa, muy disruptiva, y con el eje nodal ahí de por medio, pues. Pero ¿a qué voy con todo esto? A que no nos estemos frenando tanto. Acción. Así como cuando cortan la película que pone acción, al ataque. Exacto, ahí tenemos al director de cine, que nosotros somos los actores, y ahí nos está diciendo luz, cámara, acción. Eso, eso. Ya en el final del recorrido, ¿no? Que, como decía, se forma este trígono con Saturno, que está retro. Entonces, también ahí está la posibilidad de poder, en cuanto a la parte de los vínculos, ir teniendo una noción realista acerca de con quiénes me vengo vinculando, qué tanto desde lo saturnino me ayudan a mi construcción y a mi evolución, ¿sí? Al estar retro hace de que podamos de alguna manera esos vínculos filtrarlos sin sentir esa culpa de, ay, dejé de hablar a tal persona y no lo tendría que hacer. Entonces está retro, entonces el trabajo saturnino en este sentido es más liviano. Buenísimo. Sí, de acuerdo. No, no, no genera tanta aversión. Mm. Y también en el final del recorrido va a estar formando una cuadratura con Neptuno en Piscis y un quincuncio con Plutón retrógrado en Capricornio. Esa cuadratura para con Neptuno en Piscis, y bueno, ahí ya la Venus se abre a estar disfrutando ya de todo el mundo neptuniano, ¿sí? Que a su vez no nos va a dar tanto lugar a la dispersión o a que, vincularmente hablando, haya un vidrio empañado que no podemos ver muy bien las intenciones ajenas y demás, porque sigue con un trígono con Saturno, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa posibilidad de que además, si hay un vidrio empañado, no esté tan empañado porque Neptuno va a comenzar su fase retrógrada. Entonces, desempañamos el vidrio en nuestros vínculos y podemos ver las cosas con mayor claridad. Que precisamente el próximo jueves vamos a hacerle un programa exclusivo a este Neptuno retrogradando, más la luna nueva, que prácticamente es un aspecto que se empieza a generar justo con la luna nueva, que va a ser el 29 y nosotros nos veríamos el 30, ¿cierto? Para hablar un poco de la luna nueva y de este Neptuno retrógrado, que va a tener acá un aspecto con un asteroide. Y bueno, es que Neptuno también ya está en su fase final en Pisces, ya hasta que sale de Pisces, entonces esos últimos grados también son unos grados de síntesis, todo lo que nos dejó ese Neptuno. Fíjate cómo cambió, por ejemplo, Neptuno es el cine, el séptimo arte. Y fíjate cómo cambió a raíz de la pandemia y de todo esto, que ahora en menos de un mes tiene ya uno estrenos en las plataformas de streaming. O sea, el cine cambió. El cine se modificó totalmente. Acá en Colombia también cerraron muchos teatros, en muchos sitios donde... eh, y sí, ya no es lo mismo ir a cine, mejor dicho. O sea, antes, yo no sé, pues esto es algo, ahí sí es una opinión, es una confesión. Sí, la última vez que fui a cine, compré unos palomitas y eso, yo decía, fue un dinero importante y alto para estar en un sitio a oscuras, encerrados, aislados, ¿sabes? Como si hubiera perdido una cierta mística, una cierta magia, que ahora en este momento con esas pantallas que ya se tienen en los hogares y demás, ve uno de una manera más confortable, de otra manera. Eso creo que fue uno de los temas que vino a dejar Júpiter con Neptuno en Pisces, como ese cambio en ese séptimo arte. No quiere decir que el cine desaparezca, sino que tal vez muta.
para verlo de otras formas. Sí, sí, muta para que las palomitas de maíz y la gaseosa las consumamos en el sofá, ¿no? Siendo a un cine. Coincido completamente, sí, sí, esto, lo que es la industria cinematográfica, bueno, con la cuarentena sobre todo, lamentablemente también se ha perdido en cuanto a mucha gente que trabaja ahí, ¿no? Pero de alguna manera también va mutando para que esa labor se vaya incluyendo con otro formato, ¿sí? Desde lo audiovisual. Me interesa mucho esta unión entre Venus y esta cuadratura de Venus con Neptuno retro, también porque eh, aquello que pensábamos que podía ser dentro de nuestros deseos un poco nebuloso, al estar retro lo tenemos más al alcance de la mano, ¿sí? Lo tenemos más claro. Neptuno retro, de todas maneras, en nuestro próximo programa lo desmenuzaremos más ampliamente, pero hace de que no sea tan por arriba de las nubes, ¿sí? Se despejan un poco las nubes acerca de la claridad que tengo hacia qué deseo también. Rafael, bueno, fíjate que esto que estamos hablando, que son los aspectos que se llaman en astrología, que son estas líneas rojas, azules, negras, verdes que ven ustedes acá, que hemos venido desglosando, ¿por qué son tan importantes hablarlas en astrología? Esto es como las antenas. Cuando, bueno, tal vez tu generación no, pero la mía sí. Antes no teníamos televisión por cable, sino por una antena. Y entonces el papá o el tío se subía al techo de la casa y empezaban a la derecha, no, córralo a la izquierda para que la antena se alinee con la emisora y, y llegara a entrar una buena señal, ¿sí? Esos son los aspectos. Cada vez que un planeta se va moviendo, como estos 360 grados, ellos van haciendo unas sintonías con el otro planeta o unas disonancias, como cuando entraba en la televisión la lluvia que no se veía o se veía pero no se escuchaba y demás. Esos son los aspectos. Los rojos son esas disonancias como que la antena está desenfocada y hace que se generen a veces choques entre esos dos, emisor y receptor. Y los azules son fluidos, son dinámicos. Lo que buscamos hacer en estos programas es analizar esas alineaciones de las antenas de dos arquetipos, a ver cómo se están hablando entre sí. Y eso es lo que hemos venido desarrollando de cómo Venus en Géminis va a tener esas alineaciones con esos otros emisores para atraer el mensaje a la Tierra de lo que vienen a ser esos arquetipos. Esos son los aspectos, para poner una analogía. ¿Sí? Me encanta la metáfora que utilizaste. En algún momento de mi infancia sí recuerdo que había que estar moviendo un poco la antena para encontrar justamente esta comunicación, que, bueno, los aspectos es la comunicación entre planetas. Y la última comunicación que va a estar también en este último recorrido, del 10 al 18 de julio, es el quincuncio con Plutón, que con un Plutón retro, como lo estamos viviendo, que a mi parecer la gran oportunidad de poder ver qué tantas ansias de control estábamos ejerciendo en nuestros vínculos y viceversa, ¿no? De qué manera había un vínculo que de alguna manera nos estaba plutonizando. Recordemos que hay distintas vibraciones de Plutón. Puede estar ese vínculo plutoniano de alguna manera tóxico, de alguna manera que hay como cierta tiranía que podemos proyectar o no, pues real en el otro, pero una octava superior aquí de Plutón es también ver con qué personas tienen esas intenciones plutonianas positivas para con nosotros, ¿no? Que nos ayude a desnudar nuestra sombra para que ese Plutón que lo puede encarnar otra persona nos ayude hasta casi terapéuticamente, por más que sea un amigo, a poder alcanzar la luz a partir de algún dolor que tengamos. Entonces, va a ser un desafío muy bonito el hecho de
abrir hacia lo demás nuestra sombra para que Plutón, ¿sí? Pueda hacer de las suyas en el buen sentido. Y ya que estamos, todo este proceso lo vamos a vivir bajo una temporada del Sol en Cáncer, podemos tener la intuición necesaria de con quién me abro y con quién no, para que, bueno, ese Plutón de la otra persona sea de alta vibración, ¿sí? Y nosotros hacia los demás, viceversa. Podemos ser nosotros ese arquetipo, por llamarlo así, de Plutón que impacta en un vínculo. Sí, qué bonito eso que dices, Rafael, porque yo diría que lo que hace allí es ya una depuración final de todo el trabajo que hizo esta Venus durante este mes aquí, de las posibilidades del intercambio, de probar y de, bueno, de todo el camino que acabamos de describir, para llegar al final de Géminis con una depuración plutoniana, porque estos aspectos diría que es más fuerte que la oposición. Esos 150 grados a veces son tenidos, no tenidos en cuenta y es un aspecto muy poderoso que depura y limpia para que Venus entre en cáncer, para que me maternalice, para que cuide de mí. Entonces y más con el Sol allí, pues haciendo también oposición a Plutón, pues sin duda eh, esos días de más o menos es como desde el 16 de julio hasta que entre en cáncer, 16, 17, 18, 16, 18, sí. 18, uy, se me corrió esto acá, 18, sí, prácticamente hasta que entre en cáncer, pues va a estar allí, sí, ya cambia el 18, 19 ya cambia cáncer. Sí, y también es una gran oportunidad de encontrar nuestra zona de poder. Plutón es poder, y también este quincuncio es una invitación a poder encontrar nuestra zona de poder y de qué manera empoderamos nuestra autoestima, Venus, y nuestra autovaloración, para dar puntapié a la temporada de Venus en Cáncer, el Cáncer, el signo de las formas, que, bueno, oportunamente lo estaremos desmenuzando también. Lo hablaremos porque también va a ser fundamental viendo esa entrada de Venus en Cáncer, que va a estar acá la Luna con Neptuno y con Júpiter y todo el final de Piscis. Bueno, ahí ya lo analizaremos en profundidad en su momento. Pues Rafael, creo que ya mencionamos todos los aspectos, ¿no? No se queda por acá nada. Exactamente, sí, sí, hemos desmenuzado todo este recorrido de esta Venus. Bueno, a disfrutar de que este niño, niña interior que habita en cada uno de nosotros, bueno, dé lugar a jugar y también a equivocarse sin culpas. Y recuerda que cada juicio es una confesión. Entonces, sí, la invitación es a no nos polaricemos. Démonos la oportunidad. Es una bella época desde el 2020. Estamos haciendo una transformación global, social, eh, muy importante. Este año, principalmente con los eclipses en Tauro, encima de Urano, sin duda están marcando unas pautas y por eso Venus es tan importante allí. Entonces, la invitación es a que no nos polaricemos, aprendamos de la A la, diversidad. ¿Mm? a la objetividad del aire. Eso. Muy bien, Rafael, pues maravilloso encuentro. Nos vemos entonces el próximo jueves para hablar de Mercurio, de Neptuno retrógrado y de la Luna nueva, de los aspectos que forman. Eh, no más. Un abrazote, mi querido amigo. Un gran abrazo a toda la audiencia, un gran abrazo para ti y ya la próxima, bueno, Neptuno en retro. Y muy feliz temporada de Venus en Géminis para todos. Eso. Recuerda que es Venus en el signo del mago. Haz magia con tu vida. Haz magia con la forma de ver las cosas. Eso. Abrazos, amigo. Gracias a toda la Chao, audiencia. chao. Leeremos sus mensajes posterior al video.